Hello guys, this is Al over here. This video gonna have two versions. The first one is gonna be English and the second one Spanish. A todos mis amigos, la versión primero va a ir en inglés y luego quédense unos minutos más para la versión en español. So let's start. In this video, we would like to talk about how we can do business in Toram and what is the meaning of certain abbreviations. Okay, so let's start putting up the chat so we can focus on what we will be discussing. First of all, the S at the beginning of any sentence means selling. That person is selling so item. Some people, like this one here, put like the description of the stats of the armor, and in this case they're ending their sentence with NS. NS means that gear or armor is no slot or doesn't have a slot. A slot is the ability that the armor weapon gives you to put or add a crystal with more stats. This armor or gear is sell less expensive than the ones that are slot. Okay, so first we have S for selling, and second we have the B at the beginning of any sentence, which means buying. If you're gonna buy, like this person over here, it's shouting for cloth stack. This person is buying cloth stack. Okay, and also when you see in some cases the word PM at the end, it's private message, which means whisper to that person to make the business or to know more about how much the price of the armor or gear goes for. Okay, another thing you will see, and this goes for dies, when you're trying to buy a die and the person says selling die A, and they add the letters ADD, which means is that this die, it's not for armor, but it is for an additional gear. Let's say the hat or a cape that you can use, that you can wear. So when you see this kind of dies, they go for additional equipment, not for armor. Some people mistake this, and when they're going to finish the transaction with the other player, they cancel it. It had happened to me, people that don't understand what ADD means, which it's additional. Okay, the items go for additional. So if you're selling a die and it's not for armor, please add the ADD so the person can know that you're not selling an armor die, but just an additional die. Okay, another thing that you will see in Toram when you are trying to make a business is that the S in the beginning of the sentence is for selling, but there's another S at the end, which means slot. Means that weapon or gear has a slot and allows you to add a crystal or allows you to add an armor. And the last thing I would like to clarify for those that don't understand what's going on, it's when a person says that they're selling, let's say, burned wings, or they're selling, I think I saw something over here, a person selling something and then they add at the end APP, and this means that they are selling the appearance of the item. Let's say you want to have those majestic wings that look like angels but don't have these stats, because maybe you're gonna synthesize them. You will be able to buy them from a player that it's selling the appearance, how they look. You're not actually getting the stats of that item, you're getting the appearance. So some people can also say selling crystal armor appearance. That means that you have to synthesize it to put like another stats of another armor, or if the pot is high, the pot are the points that armor have for you to add if you're a blacksmith, any stats or attributes. Okay, so I hope this clarified to you. I'm gonna make a summary. S for selling, B for buying. Oh, I almost missed R. When you see R at the beginning, is for recruiting, which means the guild that it's shouting, the R, it's recruiting. They go R Dungeon Dragons or R Magic Kitties, which means that guild is recruiting members. You can tap the name, tap so name, and you go to whisper and you say, hey, I want to belong to your guild, and they will add you. Okay, so I hope this clarifies you guys, and
If you have any other doubts, please comment below, and I will be posting other videos for you so you can enjoy the game because it's really fun and I know you like watching my videos. So thank you for subscribing to all of you that already have subscribed, and I hope to make more videos for you. Now I'm switching to the Spanish version, okay? Así que hola amigos, a todos mis seguidores de habla hispana, español. En este video quiero mostrarles cómo podemos comunicarnos en Toram. Así que el lenguaje va de la siguiente manera. Comienza la oración con la letra S. Lo que quiere decir es que el jugador está vendiendo el ítem que sigue posterior a la S, ¿ok? Así que si usted ve que alguien está vendiendo un ítem, como esta persona por aquí que está vendiendo una sortija de Dexterity, pues puedes seleccionar el nombre, ¿verdad? Y le das al Whisper y le preguntas cuánto vale el ítem, ¿ok? ¿Cuánto vale el ítem? En este caso, si no lo sabes escribir en inglés, pues le pones how much. Lo estoy typeando para que ustedes lo puedan tener por ahí, ¿ok? How much quiere decir cuánto vale el ítem. Ahora, la otra letra que vamos a ver comenzando una oración en Toram es la letra B. Y la letra B quiere decir que la persona está comprando el ítem que le sigue en la oración. En este caso, esta persona está comprando cloth. Por ahí la vi. La vamos a ver por ahí ya mismo. Pues esa persona, si tú tienes ese ítem y necesitas unos chavitos, pues mira, tírale un mensaje en privado, que no es otra cosa que el Whisper, selecciónala. Dale al Whisper y dile I have the item. I have the item. Que no es otra cosa, tengo el item que estás pidiendo, ¿ok? Y ahí pues comienzas a negociar con esa persona. No voy a enviar ningún mensaje porque no tengo ningún item para nadie, ¿ok? Entonces, otra letra que podemos ver al principio de una oración es la letra R. Y la letra R no es otra cosa que reclutando. Si ves que hay una oración que dice R, Magic Kitties o R, Dungeon Dragons, lo que quiere decir es que ese gremio, ese clan o ese grupo está reclutando miembros, ¿ok? Otra cosita bien importante que quiero ir sobre la gente que está vendiendo equipos. Cuando están vendiendo un equipo que no tiene el hueco para tú añadir un cristal, la oración del vendedor termina con la letra NS, que quiere decir non-slot, o sea, no tiene hueco, no puedes añadir ningún cristal a esa armadura. Usualmente esas armaduras son más económicas. Las que sí tienen slot o las que tienen el hueco, vas a ver que al final te va a decir S o te va a decir la palabra slot, que sí tiene un slot, ¿ok? Otra cosita que quiero aclarar también es cuando están vendiendo los tintes. Y los tintes no es otra cosa que, o se escriben, dye. Eso es la palabra para tintes, ¿ok? Así que cuando están vendiendo un dye y le ponen ADD, lo que quiere decir es que ese tinte que están vendiendo no es para armadura, sino es para adicional. Y adicional son aquellas partes de la armadura que podemos ponernos, que son los sombreros, las capas, pero no para la armadura como tal de cuerpo, sino para pues los adicionales, el sombrero, la capa, los espejuelos, para ese tipo de armaduras que le puedes añadir el color, ¿ok? Otra cosa que podemos ver es cuando están vendiendo algo y ponen la palabra al final APP. Lo que quiere decir eso es que te están vendiendo la apariencia. Si tú quieres, digamos, unas alas de ángel blancas, no me acuerdo ahora el nombre de una, pero y ves que alguien está vendiéndola, ellos van a decir vendo las alas tal, y van a poner al final APP. Y APP lo que quiere decir es la apariencia. No es que tiene los estatus buenos que trae la armadura de fábrica, ¿verdad? De cuando se hace originalmente, sino que es la apariencia para que luego tú la sintetices y le añadas pues los estatus o los atributos que tú quieras, ¿ok? Así que espero, ¿verdad?, que este video les haya ayudado. Voy a resumir. La S es para vender, así que si vas a vender algo, comienzas con la letra S, seguido de lo que estás vendiendo. El PM es para que te envíen un whisper, o sea, te seleccionen tu nombre y seleccionen whisper y hablen contigo, ¿ok? La B es para vender, la B de bueno es para vender en Toram.
La NS es que no tiene hueco para añadir cristal, NS. O sea, si estás vendiendo algo que no tiene hueco, pues pones al final NS. La palabra slot, que no es otra cosa que esta que está aquí, quiere decir que tu item sí tiene un slot. O sea, tiene un hueco para que la gente ponga un cristal. Ok, para los que no también saben de habla hispana, cuando alguien pone esto, extal en Toram es la abreviación para cristal. O sea, si estás vendiendo un cristal, pues esa es la abreviación. Así que espero que ahora sí haya aclarado todas sus dudas. Si tienen algún otro comentario, por favor déjenlo abajo en el vídeo. Y con mucho gusto pues haré otros vídeos que los puedan ayudar. Así que gracias mis amigos por estar conmigo aquí en Toram. Espero que nos podamos ver pronto. Adiós.